Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un día más a Charlando Conciencia, un nuevo programa que, como ya sabéis, aquí hablamos de cosas relevantes relacionadas con la ciencia. El programa de hoy va a ser un poquito más ameno, donde ni mis compañeros saben de qué trata el programa. La idea, básicamente, para que todo el mundo lo entienda, les voy a lanzar una serie de preguntas trascendentales y a nivel humanidad que tienen separado a todo el mundo y para que ellos decidan en qué bando se encuentran. No vamos a hablar de política, por si alguno quiere ir un poco más allá, pero creo que se puede convertir en algo bastante importante. Dentro de cada pregunta, pues bueno, también iré un poco desarrollando para ir sacándole todo el jugo. Así que vamos a comenzar con este nuevo programa que, si sale bien la cosa y lo notamos en vosotros, en los comentarios de YouTube, lo podremos hacer una sección de aquí. Hola, compañeros, ¿qué tal? Manu, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues, joder, ilusión, o sea, para que os hagáis una idea, no sabemos ni cómo iba a ser la entrada de Candy, ni sus propuestas, ni nada. Esto es totalmente venía al examen sin estudiar, así que bueno, que asumo el reto y adelante. Así que nada, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo se plantea esto? Mira, muy buenas a todos. Cuando dijo Cándido, tenemos un grupito de WhatsApp, en WhatsApp y dice, se me ha ocurrido una idea, podemos hacer un programa en el que yo os planteo una serie de preguntas y que me han parecido interesantes y para conocer vuestra opinión, a ver qué os parece. Yo esa noche dormí mal porque seguro que no sabemos las preguntas, nos va a coger desinformado o digo, pero seguro que ha salido algo en las noticias y no me he dado cuenta, me lo he saltado o no le he dedicado el tiempo que debería o algo. Seguro que va a pillar. No sé, no, esto no es que vaya a ser Manuel poli bueno o yo el poli malo o viceversa, sino que, bueno, como ha dicho Candy, pues ver un poco la opinión de cada uno. Pero no tenemos, Manuel y yo no tenemos ni idea de lo que va a decir Cándido, así que, ala, No todo os tuyo, preocupéis, maestro. Que la suerte os acompañe. tampoco son preguntas que haya que estudiarlas, sino al final son cosas que con la información que tienes en tu día a día puedes sacar una conclusión. Así Vale. que vamos a ello. A ver, la primera pregunta, ¿Cuántas son, Candy? dos, tres, y la vamos desarrollando en función a cómo vayamos de tiempo. Venga. La primera pregunta, ¿por qué la Tierra no es plana? Ha ido a pillar, claramente. No, Vamos a ver. no lo sé, profe. Bueno, esta Son, me la salto, vamos con la siguiente. sabéis que hay sabéis que hay mucha gente muy bien informada, que dicen que la Tierra es plana, y otra gente muy bien informada que dice que la Tierra no lo es. Y los dos lo argumentan súper bien. Sí. Pero ¿por qué no seguimos pensando antes de Copérnico y decimos, pues, llega un momento en el que los barcos se caen? O sea, porque es que cada vez veo más noticias relacionadas con eso. A Sí, ver, sí, sí. luego os adelanto cuál es mi manera de pensar. Pero, ¿por qué hay tanta gente con tantísima formación y tantísimas ideas que dicen que sí, que la Tierra es plana? Bueno, pues no, Pues Ángel, no sé si quiere contestar o me pasas la Que- patata caliente. lo primero que me ha venido, da igual si estamos los dos perdidísimos, seguro que nos ha pillado. Lo primero que he pensado ha sido eso, que pues lo típico, ¿no? De que no es redonda porque si no, pues el agua pues se caería, los barcos se caerían, lo que sea, ¿no? Claro. Me lo he planteado alguna vez, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, yo he leído comentarios, noticias de terraplanistas y ¿por qué la Tierra es plana? ¿Por qué? Pues no, es redonda, pues no es plana. Y no me lo he preguntado. Fíjate, esa tontería no me la he planteado. Pues no te sé decir la verdad. Yo creo, supongo que tiene que ver por el tema o no, de la gravitación. No lo sé. Claro, es que ellos dicen que en una Tierra completamente plana, la gravedad hace que nosotros, o sea, a la hora de pensar, dice, ¿por qué yo estoy aquí de pie andando normal y en Australia también están de pie andando normal?
Dice, si todos estuviéramos en una superficie lisa, equivale a lo que hay ahora mismo. Sin embargo, ¿por qué los australianos no se caen para abajo? ¿Sabes? Claro, pero es Yo que... estoy pensando ahora que obviamente se sabe que es redonda porque ha habido astronautas en el espacio, ¿no? Y se ha visto. Pero si no tuviéramos esa posibilidad de poder verlo, yo supongo que si tú tienes una cosa plana, o sea, y está en el espacio, eso daría muchas vueltas o sea, la velocidad de rotación Ujú. y también de traslación, ¿no? Sería, yo creo que estaría descontrolado eso. O sea, Sí, imagínate que no pueden ir astronautas al espacio. ¿Cómo planteas tú eso? Yo creo que tiene que ver por el tema de la gravitación y también el eje de rotación y traslación no sería lo mismo. a ver, Ángel, ¿qué tienes ahí? Un disquete. Esto es un posavasos, es un disque, sí. Ah, Es un posavasos. vale, pero vale. bueno, ¿Qué qué digo? reliquia, tío, qué guay. Sí, que era el lío. Es flexible. A ver, así a grosso modo, la Tierra, o sea, que haya gente que en 2023 siga diciendo que la Tierra es plana, yo creo que solo es por un motivo, y es desconocimiento. Desconocimiento y falta de dinero, porque hoy en día, si tuviéramos dinero, pues le contratamos al señor Elon Musk un viaje a la estratosfera y rápidamente comprobamos que la Tierra no es plana. La Tierra es pues como es. Es que ellos se basan mucho también en decir que todo eso son fotomontajes. Igual Claro, que lo del viaje a la luna. claro, pero es la tendencia, y es buena la pregunta, porque hay una tendencia del negacionismo del todo impresionante ahora mismo en nuestra sociedad. Sí, O sea, llevamos unos años que, claro, hablando mal, la vida nos lo pone a huevo también, ¿no? O sea, hemos sufrido una pandemia en la que se han tenido que desarrollar fármacos a nivel de récord y, vale, yo entiendo que eso genere en la sociedad miedo y desconocimiento y que queramos ser unos detractores de ese tipo de tal. Lo entiendo, pero no nos podemos creer todas las cosas. O sea, eh, ah, en los momentos en los que vivimos tenemos un alcance de la información que es brutal con respecto a otros años, donde teníamos una enciclopedia en casa. No había internet, no había otros recursos. Ahora mismo tenemos muchísima información para verificar y para contrastar las cosas. y Y, también tenemos mucha información, perdona que te corte, mucha información eh, negativa. O sea, y tenemos muchos falsa, montajes y y falsa. falsas, muchas fake news, muchísimas, que eso hace que tú a la hora de consultar información también llegues a la duda porque ya no sepas cuál es la falsa, cuál es la verdadera. Exactamente, y además, y esto me pasa con familiares, y es que me pasan el típico vídeo de internet, repasado, reenviado, tal, que sale el doctor Michael de no sé qué, no sé cuánto, que es catedrático, de tal, diciendo que algo es falso, no sé qué. Y yo les digo, pero vamos a ver, uno, ¿os habéis parado a comprobar si ese doctor es real? Es decir, ¿es realmente un doctor en eso que pone ahí en la etiqueta abajo? Punto número dos, que seas doctor en algo o seas experto en algo, eh, no te da la garantía de que lo que estés diciendo sea verdad. O sea, es como si yo dijera, bueno, pues yo soy experto en energía nuclear y digo que la energía nuclear es mala. Ojo, cuidado, cuidado. O Sí, sea, eso es una opinión personal tuya basada en tus conocimientos, pero no quiere decir que eso, porque tú lo hayas dicho y seas experto o supuesto experto, ya sea real. Entonces creo que con la pregunta que has hecho es fenomenal, porque es que empieza por lo del negacionismo con el terraplanismo, pero abarca a una serie de cúmulos de negacionismos que se están produciendo sí, por todos lados, ¿sabes? Y es cierto, hay gente que piensa que la Tierra es plana. O sea, sí. vale que Cristóbal Colón y otros muchos antes de él pensaran que era plana y que podrían tener el riesgo de caerse cuando llegaran al final del océano. Es perfectamente entendible porque no había recursos para comprobar Claro. eso. El recurso era ir con un barco y decir, venga, a la aventura. Pero hoy sí nos podemos subir hacia arriba y ver cómo es la Tierra. Pero bueno, aún así, como dice Candy, hay gente que no se lo cree. Sí. Bueno, de Hay hecho hay un gente meme, que no cree que el hombre ha estado en el espacio, en fin, pues que eso ya no me voy a meter en eso porque vamos, estaríamos dos charlando con ciencia hablando, pero qué oportuna, ¿sabes la pregunta? hay un meme muy bueno que dice que sale uno diciendo, soy informático
y yo verifico y digo que la Tierra es plana. Y hay otro que dice yo soy sociólogo, y si verifico que dentro de los ordenadores hay pequeñas personas moviendo los cables cada vez que le das a las teclas, ¿sabes? Exactamente. Son personas hablando de algo que no entienden, ¿no? No Exacto. apretéis el teclado muy fuerte. No vaya a ser que esas Que personas le dije a mueran. alguien. Se mueren. Vale, y entonces, cuando un terraplanista dice que un avión, eso lo habréis visto en algún sitio, por Sí. ejemplo, Madrid-Nueva York, Mm. que no va en línea recta, sino que va... Eso es muy bueno. Además, es una pregunta que mucha gente se hace y es eso. Para cubrir un viaje Madrid-Londres, ¿por qué paso por encima de la Torre Eiffel? ¿Sabes? Y me asomo por la ventana y veo la Torre Eiffel. A ver, pero qué vueltas está dando el piloto para ir por ahí. Sí, Oye, señores, es que los mapas, o sea, la Tierra no es como lo vemos nosotros en un mapa plano. claro, ¿Sabes? Entonces, las rutas bueno, aparte de que hay varias rutas comerciales que en función de las necesidades pueden un poco claro. derivarse de lo que es la trayectoria más óptima, pero la Tierra no es plana, macho. Entonces, cuidado, una cosa es ver el mapa y otra cosa es cómo es en realidad. Sí, las trayectorias, eso, bueno, depende, debido al tráfico, básicamente, ¿no? No Mm, puedes ir siempre por la misma ruta. Muchas veces vas a un sitio por un camino en avión claro, y vuelves, pero pasando por otro. sí. Eso por el Bueno, y tráfico. Y por el tema de la tampoco. seguridad también. O sea, que es que no puedes hacer un vuelo de cruzarte un océano justo por el océano, porque puedes tener necesidades de que haya Claro, problemas técnicos, de que pase algo en el avión y te tiene que pillar cerca de la Tierra. Sería una catástrofe. O sea, sería una catástrofe. Sería muy arriesgado, ¿no? Y hacer, por ejemplo, un vuelo Sevilla-Nueva York y ir directamente por el océano, sin si le pasa algo al avión es que no le da tiempo a volver a un aeropuerto cercano, a aterrizar. vale. Cándido, danos tu opinión, pero hasta el momento no hemos visto ninguna persona que haya volado desde o hasta Estados Unidos y que haya comentado, hoy pues ha habido un momento en el que he sentido un poco de vértigo, pero por lo demás todo bien. O sea, de momento eso no Yo mi existe. opinión es que la Tierra es redonda porque si tú miras hacia otro planeta o hacia otra estrella o cualquier elemento que haya en el universo, en el 90 y tantos por ciento de los casos son esferas redondas. La luna. Porque la Luna la tenemos ahí al lado. ¿Por qué? Pues porque se está moviendo a muy alta velocidad y al final esa alta velocidad va tallando ese objeto, ese satélite, ese planeta, lo van tallando y la forma perfecta en ese movimiento al final es que se crea una esfera. Existen cometas que tienen otra forma, porque son desprendimientos de roca, pero creo que esos cometas a lo largo de la trayectoria y de los milenios dando vuelta por ahí, al final se van, es como una piedra, tú tiras una piedra al río y a lo largo de los años esa piedra se va desbastando y se va convirtiendo en una forma sin arista y lo más redonda posible, Sí. ¿sabes? Se van Creo que erosionando, sí, es se van Erosionando. como erosionando. Creo la que esa erosión propia natural. erosión hace que sea una esfera. Claro. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir antes de la segunda pregunta? No queremos sufrir más. Segunda, por favor. No, gracias. Vale, Y me gustaría añadir una cosa. En cuantito Cándido lance la segunda pregunta, me gustaría que quienes nos estén escuchando o viendo el vídeo le den a pausa, ¿Verdad? se planteen ellos la La pregunta respuesta. y luego ya nos escuchen a Manuel y a mí. A Sí, ver, a sí. ver si, a A ver ver si si os están de pilla acuerdo con también. vale, nosotros. ok. No es tan fácil, ¿eh? No tan fácil. A ver, esta segunda pregunta podría haber sido un capítulo, pero a lo mejor no lo fue. Y creo que sí que para mucha gente puede ser todavía un tema relevante. ¿Existen avionetas echando productos a las nubes para que no llueva? ¡Pum! Bueno, Esta pregunta le va a Chemtrails. gustar a mucha gente de nuestra zona, ¿eh? Hemos tenido, bueno, hace un mes o un par de meses, con todo el tema este de la sequía que teníamos en España, bueno, y en parte de Europa y demás, hemos tenido el tema de los chemtrails que salía en telediarios, en programas de Sí, televisión, en las redes sociales estaban inundadas sí, prácticamente, y creedme que he tenido, no voy a decir
no voy a nombrar parentescos, no voy a decir nada, pero mucha gente de mi entorno avasallándome con vídeos y con cosas de Sí, internet, sí, diciéndome, mira, mira esto, que no te sí, lo crees, tal y cual. Y yo, ha llegado un punto que he tenido que decir, mira, es que no voy a perder el tiempo sí, en dar mi opinión, no mi opinión, sino mi fundamento en lo que yo creo, basándome en la información que tengo sobre esto. Digo, porque hay veces que la gente no quiere creer o quiere creer en algo en concreto y no la saques de ahí. Pero sí, lo del tema de los chemtrails y las fumigaciones, bueno, ahora lo vamos a hablar, pero ha sido el tema estrella de los últimos sí. meses, ¿sabes? Lo que pasa es que ha llovido, aunque ha llovido poco, pero empezaron las lluvias y ya las propias lluvias desaparecieron los chemtrails ya con Sí. las lluvias, ¿sabes? Bueno, esto se puede hacer un vídeo solo y exclusivamente para esto, pero eh, los chemtrails, o sea, realmente traducido directamente es estela química. Química, sí. Mucha gente, es cierto, que luego ve un avión volando, ve que desprende un rastro como de nubecitas o vapor blanco, ¿no? Y se piensa, pues eso, que están fumigando o que simplemente los aviones están desprendiendo de un producto químico que puede acabar con la humanidad o que puede cambiar, afectar el clima. Y hay gente incluso que ha visto pues estas estelas y automáticamente se meten en casa para ducharse. No vaya a ser que sea contaminación o algo y les afecte. Esto es verdad. O sea, hay Sí, sí. noticias y hay comentarios de esto en muchos sitios, pero realmente estos famosos chemtrails, o sea, el avión, por la combustión, pues desprende una serie de gases que son expulsados de los motores de los aviones. Claro. Y básicamente al entrar en contacto con la atmósfera, dependiendo del punto de rocío, creo, ¿no? Si Mm, hay sí, sí. el ambiente es más frío o es temperatura normal, pues puede incluso llegar a formar gotitas de agua. Pero básicamente, eso, o sea, dependiendo de la humedad, pero básicamente es por la combinación de esos gases con la atmósfera, ¿no? Y se produce Lo, condensación. lo que pasa es que los negacionistas de este tema Mm. lo que dicen es, vale, pero ¿por qué veo esas estelas así? O sea, que se Lo ves. dedican a las avionetas, que hay una rotonda en el cielo, se dedican ahí a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Mira, ¿Eso cómo se defiende? vamos por partes. Además, este tema este sí que me lo tengo preparado, ¿sabes? Porque es que Si me he se ponen a dar documentado vueltas es que se han por perdido. obligación. Punto número uno. ¿Existen avionetas de fumigación? Existen. De hecho, no hace falta ser un erudito de esto para saberlo. Nos metemos en internet y vemos como gobiernos a nivel internacional tienen programas de fumigación, tanto para la agricultura como para el cambio del clima. Pero no el cambio del clima a nivel global. Es decir, una avioneta pequeña, ¿vale? No estamos hablando de aviones comerciales, que luego ya hablamos de eso, ese es el punto número dos. Como punto número uno, esas avionetas pequeñas que sobrevuelan a bajas alturas sí que pueden hacer expulsar lo típico que hemos escuchado, el yoduro de plata y componentes químicos para alterar las condiciones del clima en un sitio en concreto y puntualmente. Y con alterar no me refiero a que vaya a cambiar el clima absolutamente y yo sea Dios y tenga la capacidad de darle un botón, soltar algo en la avioneta y cambiar el clima. No. Muchas veces eh, se ha hecho para evitar males mayores de que cuando, por ejemplo, hay un episodio de borrasca, de precipitación fuerte, cargada de granizo y demás, pues salen avionetas, fumigan una zona en concreto y lo que hacen es no evitar la lluvia, porque eso es imposible, eso está ahí y caerá igualmente, pero sí que evitan, por ejemplo, que las partículas del granizo que caigan sean tan grandes y no destrocen cosecha y demás. Pero a niveles muy puntuales y además hay mucha experimentación con esto. No quiere decirse que esto esté súper patentado y que funcione. Eso es punto número uno, ¿vale? Con eso yo no llamaría a que no fumigan, ¿vale? Sino que, bueno, pues se hacen, y al igual que se hacen también con explosivos y fuegos artificiales, ¿vale? Lo del tema de soltar ahí eh, químicos en la atmósfera. Punto número dos. Esto de que la gente ve los aviones comerciales echando esas estelas y dicen que no está fumigando, ojo,
los aviones comerciales no hay, cuando nos vamos a los aeropuertos y está el avión recargando el combustible, está el camión de Repsol y Cepsa. No hay un tío que va allí con, con partículas nocivas para los seres humanos recargando el avión, porque al avión un tornillo le pesa. Imagínate echar cosas por ahí por el aire para que supuestamente alteremos el clima y nos tenemos que duchar y cosas así. No, los aviones comerciales sueltan estelas de condensación fruto de un proceso de combustión. Es tan fácil y tan sencillo como cuando tú en invierno te metes en la ducha de tu casa, fuera hay 20 grados y tú te estás duchando a 30. Se produce la condensación de forma natural. Y, por supuesto, que se emiten partículas nocivas eh, eh, propias de la combustión del avión. Por supuesto, se producen, de hecho, un avión emite toneladas de dióxido de carbono, pero al igual que lo hace la combustión de tu vehículo de combustión. O sea, no es nada para manipular el clima. Que esa contaminación que producen los aviones comerciales y militares al cabo de muchos años, de mucho tiempo, pueda producir un efecto en el clima por el cambio climático, yo ahí no me meto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no estén fumigando, ¿vale? Punto número 3. Esas estelas que vemos en círculos y demás son estelas que producen los aviones militares cuando hacen maniobras, que yo los he visto, de hecho los he estado viendo hace unos meses. De hecho tenemos aquí, yo estoy en Extremadura y tenemos una base militar muy cerca, que es la de Talavera, y siendo un poco conocedor de qué tipo de avión estás viendo volar, porque además esos aviones se ven muy fácilmente, son aviones militares que vuelan a menos altura que los comerciales y ven cómo están haciendo maniobras y están haciendo círculos y están haciendo pues lo que tengan que hacer, porque hacen maniobras de combate, básicamente. Entonces, para mí, misterio resuelto. Vale. ¿Tú No piensas lo sé si mismo, he sido lo Alfonso? suficientemente claro. Pues no, bueno, bien explicado. Yo estoy pensando que no es lo mismo, estoy pensando ahora en cuando limpias la casa, que usas un producto, ¿no? O bien para que huela bien, o para fumigar, o lo que sea, ese spray, tú lo pulsas, el botecito, y la molécula, el gas, el líquido en forma de gas que desprende, no llega hasta el infinito, con poca distancia se cae. Básicamente pasa lo mismo pues con lo que ocurre con los chemtrails, ¿no? Que de todas formas eso se va a los pocos segundos ya se ha disuelto, Sí, sí. O se expande, ha desaparecido. claro. Sí, o sea, es De imposible hecho, que llegue a nosotros. mm, que las estelas de condensación de los aviones comerciales permanezcan más tiempo, menos tiempo, o que incluso tú estés viendo volar un avión y veas una pequeña estela que se va disolviendo instantáneamente, es una cuestión de parámetros medioambientales, de la presión que haya en ese momento en la atmósfera, la temperatura, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, vi en su día un grafiquito que había por ahí que pone cómo se produce una estela de condensación. Y es una gráfica de presión-temperatura con barras donde de tal rango a tal rango se puede producir la condensación. De tal rango a tal rango, no. Entonces, cuando se dan las condiciones se produce y cuando no se dan las condiciones no se produce. ¿Vale? Pero no es cuando el piloto tiene un avión que pone fumigar, o sea, tiene un botón en el avión que pone fumigar. No, eso así no funciona, ¿sabes? De hecho, ha habido Yo, muchos pilotos cachondeándose de este tema, diciendo, ya haciendo broma, como diciendo, sí, es que se nos olvidó ese día pulsar el botón de fumigar. es Es absurdo. que yo creo que todos los países están apostando muy, muy, muy fuerte también por este tema. Mm. Y creo que el que alguien se monte en una avionetilla y te deshaga una nube, una historia para que no llueve. Por ejemplo, en esta zona donde vivo yo, aquí hay muchísimo cultivo de secano. Sí. Cultivo de secano que no quiere decir que no haya que regar. Bueno, no hay que regarlo, pero que necesita el agua de lluvia para poder crecer. O por lo menos los metros cúbicos que suele caer en la época de crecimiento de este producto. ¿Qué pasa? Pues que este año ha crecido todo súper mal, etcétera, porque no ha llovido. Se da la casualidad también de que Ucrania ha pasado de que era un sitio donde nadie sabía identificarla en el mapa a que todo viene de Ucrania. Y Ucrania era el granero de España, no sé, el granero del mundo, no sé qué, o de Europa. ¿Qué pasa? Porque si en esta zona donde estamos nosotros el poco cereal que sale no da ni para abastecer lo que desabastece la guerra de Ucrania,
como para encima echarnos, o sea, yo creo que si eso realmente fuera verdad, ya hubieran metido mano los gobiernos, hubieran metido mano, porque ¿qué pasa? Que no somos capaces de comprar a Ucrania cereal y nosotros que lo podemos sembrar, no llueve para nosotros no sembrar, no poder echarse tierra. Sí. Además, me parece súper gracioso que haya gente preocupada porque le fumigan cuando lo están hablando y tienen un cigarrillo en la boca. O sea, Sí, ¿de verdad estáis preocupados porque nos puedan estar fumigando con... Preocúpate de tus hábitos de vida, de de lo tus que te hábitos eches en el alimenticios, cigarro. de lo que te echan en la comida, de lo que te echas tú con el cigarro, con lo que Sí, te echas con el alcohol. Preocúpate más de eso que de lo que te puedan estar fumigando. Ahí lo dejo. sí. Es que me cabreo, me cabreo. Bueno, vamos a por la tercera pregunta. Creo que más o menos por tiempo puede ser la última, por lo que estamos tardando en tratar cada una. Vale. A ver. Es igual de trascendental o más que las anteriores. Creo que los partidos políticos la utilizan mucho, pero está ahí y creo que está ahí y mal explicada. Así que, ¿qué opináis del cambio climático? ¿Existe el cambio climático? Buena Bueno, pregunta. no hay más que comparar pues cómo estamos ahora, cómo estamos, no sé, hace tiempo. O sea, por ejemplo, algunos países que en invierno nevaba y te subía hasta las rodillas o más, ahora mismo nieva y si te cubre los pies da gracias, ¿no? Las temperaturas en España, bueno, en verano sabemos nosotros en Extremadura que la ola de calor cada vez peor, se alcanza bastantes temperaturas, se pasan peor, duran más, o sea, dentro de poco va a haber, si como esto sigue así, va a haber 2 estaciones en el año, de verano a invierno y de invierno a verano. Siempre va a haber contaminación, es cierto que, bueno, se intenta, por ejemplo, los coches que consuman, que contaminen menos, ¿no? Pero, por ejemplo, se utilizan ahora baterías, las baterías contaminan y hay que saber tratarlas y etcétera, etcétera. O sea, cambio climático yo creo que siempre ha habido y aunque se ha intentado, bueno, la capa de ozono, ¿no? Se está rompiendo cada vez más. O sea, ¿cómo se dice? El Ártico que se está derritiendo. O sea, obviamente son factores que están ahí, que son reales, que cada año, pues, o sea, tú puedes ver internet comparativas de cómo ha ido evolucionando ciertas cosas. O sea, siempre ha existido. Yo creo que por matizar un poco, o sea, lo que cambio climático ha existido siempre a lo largo de la historia, porque el primer cambio climático son las 4 estaciones del año, donde por la cercanía o lejanía al sol vamos teniendo diferentes temperaturas. O sea, hubo épocas, en el siglo VIII creo que fue, estaba la mitad de Europa toda congelada. Hubo un rey, Iván el Terrible, creo que fue en Rusia, que se dedicó a robar pieles de gente que trataba con pieles para luego comercializarlas, etcétera. Y hizo mucho dinero, mucho poder por eso, porque estaba casi media Europa congelada. Y eso es un índice de cambio climático. ¿Qué pasa? Que luego, 500 años después, decían que en Inglaterra se sembraban viñas. Las viñas se siembran en zonas cálidas. O sea, en Inglaterra a día de hoy no se siembran viñas. O sea, hace 800 años Europa estaba mucho más caliente que ahora mismo. O sea, creo que existe una fluctuación de temperatura del globo terráqueo. El problema es que yo creo que la frecuencia con la que se producen esas ondas de fluctuación a lo largo de los años, creo que por culpa de la contaminación se ha acercado. Y ahora nos cuesta mucho adaptarnos a esas subidas y bajadas de temperatura. Y yo creo que eso es el cambio climático. Y ahora la pregunta es, ¿realmente se están produciendo esas aceleraciones del cambio climático con nuestros ritmos de vida? Hola. Buenos días. A la respuesta a la pregunta, ¿existe el cambio climático? Y todo lo que voy a decir ahora mismo es opinión personal. Sí, existe el cambio climático. Me hago otra pregunta. ¿Existe el cambio climático como algo natural en la Tierra durante toda su vida?
sí, te diría que sí, ¿vale? O sea que si tiramos de historia y tiramos de documentación, vemos que la Tierra en su larga vida ha ido pasando por etapas de más calentamiento, más enfriamiento, o sea, es algo cíclico. Ahora, tercera pregunta, ¿se está volviendo a producir otra tendencia en el clima provocada por la acción del ser humano? Pues creo que ahí está la pregunta del millón, ¿vale? Porque sí que hay mucha gente que cree en el cambio climático como tal, como habéis comentado, de que sea algo natural que se produce de forma periódica a lo largo de la vida, pero donde tenemos que entrar ahora creo que es en resolver la pregunta de si nosotros con nuestra actividad tras la revolución industrial, que es cuando más empezamos a darle cera a la tierra, hablando así más coloquial, produciendo pues eso, pues mucha contaminación y, bueno, manipulando mucho lo que es la naturaleza, por así decirlo. No sé si eso es lo que nos está llevando a que los cambios que se producen en el clima o que se producían de forma natural ahora se produzcan con mucha menos o sea, con mucha más frecuencia, más rápido, ¿sabes? De ahí que, y eso también me gusta aclararlo, y es que hay mucha gente que dice, va, estamos en verano y en verano tiene que hacer calor. Sí, cierto, pero algo muy valioso que tenemos a día de hoy en la sociedad son los datos, ¿vale? Entonces, es tan fácil como tirar del histórico de temperaturas de un lugar en concreto y analizar qué está pasando y establecer una tendencia. Entonces, si cada año en verano se están estableciendo récords de temperaturas, y hablo de récords de un histórico de datos de 1800 no sé cuánto, de los que disponga la agencia, oye, cuidado, entonces no podremos decir que todo en verano siempre ha hecho calor. De hecho, hay gente que dice, pues yo me acuerdo en el verano del 70 y tantos que hizo. Bueno, haría mucho calor, pero ahí están los datos. Si en Badajoz nunca se habían alcanzado, por poner un ejemplo, que no me conozco el dato, los 46 grados Celsius, es que en realidad no estamos hablando de que sea algo natural, de que en todos los veranos haga calor. Entonces, si vemos que a medida que pasan los años, cada vez vamos alcanzando datos mayores de temperatura, oye, pues si analizamos las tendencias, estamos experimentando un cambio. Y al igual que decía Ángel, si en zonas, por ejemplo, del norte de Europa, antes caían unas nevadas impresionantes y ahora la gente está empezando a poner sistemas de climatización en verano para climatizar su casa estando en el norte de Europa, ojo, ¿sabes? Sí. Ojo, algo creo que está pasando, algo. Este cambio climático lo produce el exceso de emisiones de CO2, porque el CO2 al final, comparándolo con un invernadero, es el plástico del Claro, invernadero que deja entrar la luz del sol, pero no la deja salir y la luz se pone a rebotar y mantiene, y la luz lleva a esa temperatura. claro, Vale. Acompañado el aumento de emisión de CO2 con la disminución de árboles, porque los árboles sí. absorben CO2 y producen oxígeno, mm, al final sería algo tan sencillo como no emitir CO2 a la atmósfera o plantar más árboles, ¿no? sí, sí, sí. O dejar de emitir tanto CO2, porque a veces es casi inevitable, pero claro, pues de ahí viene un poco todo lo que queremos hacer como sociedad, ¿no? Pasarnos a la electrificación en vehículos hasta ahora de combustión para emitir menos CO2, probar con alternativas para los aviones que son productores de CO2 a niveles increíbles, o sea, imaginaros la cantidad de vuelos que hay en el día y las toneladas de CO2 que produce un avión, o sea, cambiar eso a lo mejor por una tendencia de pues usar más el tren, pues, sobre todo para viajes donde, por ejemplo, tú que pudieras ir desde, no sé, desde Madrid a Alemania, puedes ir en tren, ¿no? Pues utilizar más el tren y no utilizar el avión y cosas así. Esos hábitos, la verdad es que son difíciles de implantar, yo creo, a día de hoy. Esa falta de concienciación, yo creo, en la humanidad. Mm, Porque con el tiempo, pues, cada vez somos más personas las que habitan en el planeta Tierra, ¿no? Y estamos catalogadas como una sociedad consumidora. O sea, nos gusta mucho comprar, consumir, eso de que te lo traigan a casa, compras en grandes superficies y te traen en la cajita a casa. Claro, eso también al fin y al cabo es contaminación y somos muchas más personas y más contaminación y más consumo y más coches y fábricas tienen que se crean más fábricas y producen más. Entonces es un poco bola. Y claro, ¿cómo controlas o cómo disminuyes eso? Es complicado. Pero si en algunas
estaría bien que en cosas que estuvieran más a nuestro alcance, como dice Manu, de usar más el transporte público, por ejemplo, pues bueno, ayudaría, por supuesto que ayudaría a compensar un poquito, aunque sea eso. Pero está difícil difícil. parar, digamos, esto, ¿eh? Sí, sí. Además, yo creo que los primeros que no lo tienen que entrar por los ojos son los gobiernos, ¿eh? Los gobiernos nos tienen que ayudar a que haya infraestructuras para que a Sí, ti no te sea un impedimento dejar de usar tu vehículo, ¿sabes? sí. Y queda muchísimo trabajo por hacer. En las ciudades es más fácil, pero ciudades grandes, por ejemplo, en España, no hay muchas. Si lo comparamos con los pueblos que hay. Y en un pueblo Sí. o en una ciudad más pequeña, no utilizar el coche es un problema, porque es que prácticamente no puedes hacer ¿Y nada. por qué? O sea, mira, tenemos un coche que vamos a recargarlo cuando se vacía el depósito a la gasolinera. Mm. ¿Por qué no recoge el coche en un depósito la combustión y cuando vayas a la gasolinera a repostar te extraen toda esa contaminación, entre ellos CO2? Igual que viene un camión lleno de gasoil a servirle a la gasolinera, se lleva esa extracción, o sea que al final yo Ujú. creo que, como tú dices, los gobiernos tendrían que poner un poco de su parte para, para poder gestionar todo esto, porque emitir a la atmósfera, emitir por emitir, es muy sencillo, pero creo que tendría que haber una concienciación social y unas infraestructuras que lo permitieran. Hay empresas que cuando vi la noticia me sorprendió mucho, que con CO2 fabrican ladrillos. O Mm. sea, lo prensarán o harán algo con las Las partículas partículas. gaseosas Claro. para convertirlas en sólido y hacen ladrillo. Mm. Y claro, es sorprendente. Y dice, vale, pues ¿cuánto CO2 se emite al mundo, a la atmósfera? El ladrillo Mm. que hace se extrae de la tierra por minería, el producto se prensa, no sé qué, pues en vez de extraerlo de la tierra y de mover la tierra, vamos a utilizar esto para hacer CO2. Y si ves que es muy complicado a todos los coches recoger el CO2 que emitan, absorbe CO2 de la atmósfera, ponte modo árbol, absorbe CO2, no produzca oxígeno, da igual, pero esa absorción para tú fabricar un material con ese CO2. Creo que al final son muchas cuestiones las que tienen los gobiernos a nivel mundial y muchos problemas como guerra, desabastecimiento, entran en recesión, etcétera. Y que al final esto es un tema que sí, que hay que tratarlo, pero que hay que tratarlo por todos por igual. No se va con España a fabricar, a absorber CO2, cuando a lo mejor otro país dice, pues yo voy a emitir el doble porque sé que aquel está recogiendo, ¿sabes? Y si cuesta en una reunión reunir a todas las personas, imagínate en el planeta que coincidan todos los países. Así que La, creo que es la complicado. cumbre, la cumbre del G7 o del G20, ¿no? De los países en todo el mundo, ¿no? Que de vez en cuando se reúnen y tratan el tema de la contaminación, que sí que es cierto que ponen como más trabas, pero son económicas en cada país, para que Son cada sanciones. país, claro, Lo que pasa pero es que si tú debería ser, dices, si te pasas de contaminar, te sanciono económicamente. A lo mejor te interesa, ¿sabes? Y la cosa no es esa. La cosa es decir, imperativamente tienes que montar este sistema. Porque nosotros tenemos coches con filtro de partículas, catalizadores, y a lo mejor hay coches en otros países que no tienen esas restricciones y tú dices, vale, pues es que yo no estoy contaminando, pero vivimos todos en el mismo planeta. A mí me está afectando la contaminación de la India, porque allí los coches no tengan catalizadores, ¿sabes? Claro. Por decir la India, por decir algo. y actualmente, para quien no lo sepa, por ejemplo, si España, digamos que tiene que contaminar esto, pero está contaminando un poquito más arriba, más por encima, tiene que pagar ahora mismo esa multa. Lo que está haciendo es, Dinamarca, ¿cuál es tu límite? Este. Pero estoy contaminando por debajo. Entonces, digamos que tengo esto gratis. Pues si yo pues España lo que hace es comprar Mm. esa diferencia y así digamos que... Sí, Financiar sí. esa diferencia. Pero lo que debería ser lo que dice Candy, o sea, que existan Un luego... país, crece contaminando. Estados Unidos Mm. creció contaminando porque es la manera de que darle rienda suelta a sus fábricas y de producir. China ahora no quiere entrar en estos rollos porque dice China, ahora me toca a mí crecer.
Y para crecer tengo que contaminar. Vosotros ya habéis contaminado. Y ya entras también en una política de ética donde dice, vale, pero es que tú no puedes contaminar porque ahora nos hemos dado cuenta que eso es malo, ¿vale? Pero no disteis cuenta cuando estabais contaminando porque nos queríais dar cuenta, queríais crecer. Y al final ese es un poco el problema, que como no se pongan de acuerdo los países, nadie va a ir allí a poner un catalizador a nadie. Pues sí, Bueno, chicos. si tenéis alguna cosa más que aportar, si no, este ha sido el programa de hoy y espero que os haya hecho reflexionar, por lo menos. Pues a mí me ha parecido chulísimo el programa porque, hostia, creo que es muy bueno en charlando conciencia la espontaneidad, ¿no? Y el no llevar las cosas preparadas, creo que es también como sello de la casa, porque a veces, y lo hemos comprobado en nuestras carnes, que programas que llevamos más preparados, como que han quedado más poco natural que otros que nos habíamos preparado menos y no sé, parece que era algo más de charlar con amigos, que es lo que se pretende que sea esto, ¿no? Entonces, pues me ha parecido fantástica las preguntas, así que, pues, Candy, te animo a que cojas el testigo y nos propongas otras 3 preguntas en otro futuro programa. Otro día haremos otra cosita de esta. Que nada, que dejad en los comentarios si os ha gustado esto. La verdad es que Manuel y yo no sabíamos nada de las preguntas de Cándido, te lo hemos comentado al principio. Y enhorabuena, Candy, la verdad es que sí, que nos has hecho reflexionar y pensar bastante, sí. Así que nada, un placer, la Muy verdad. bien, un Pues placer y nada, hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado a todos los que nos veáis. hasta Venga, buen pronto. día. Hasta Chao. luego.